director y coordinador técnico del Departamento de Teatro en la Facultad de Artes de la UNC, licenciado, profesor, actor e iluminador teatral. Uno de sus primeros trabajos como técnico ayudante fue en el Festival Internacional Iberoamericano realizado en Córdoba. En 2012, dentro de la Cátedra Seminario de Iluminación que se da en la licenciatura en teatro, de la cual era y es profesor titular, crea junto a sus alumnos Contraluz, un equipo de investigación en iluminación escénica con el fin de promover la formación continua de iluminadores, impulsados por la necesidad de generar espacios de intercambio que permitan dicha profesionalización. Realizó el diseño lumínico de obras como Casa Berlín, Dos señoritas Julia en caída, El Monte de las Maravillas y Anatomía de una sombra. Aquella voz inconfundible que retumba en el azul y reconocemos al instante, con ustedes y con nosotros, Daniel Gringo Maffei. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, más que nada, a esta oportunidad de charlar, contarnos cosas, averiguarnos cosas. Todo eso hice. Todo eso. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bien, muy bien. Un día agitado porque día de clase fue hoy y para mí es como muy singular empezar la cátedra todos los años. Generalmente siento exactamente los mismos nervios que siento en la primera clase, encontrarme con todos los estudiantes. Así que fue realmente un día muy movilizador. Bien, un comienzo también muy particular por donde nos encontramos como coyuntura dentro de la universidad, que estamos ahí activados todo el tiempo con luchas, incertidumbres, por el tipo de políticas que estamos transitando, ¿no? Que es inevitable no hablar de ellas y que nos tocan, nos rozan en lo cotidiano, en lo profesional, en todo sentido, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, y ya lo hablamos un poco, pero ¿cómo te sentís al escuchar una presentación sobre vos? Y es muy loco porque uno a veces no da cuenta o no, a pesar de que hace todo el tiempo presentaciones para rendir carrera docente, para rendir carrera con antecedentes, currículums para presentar al INT, currículums para presentar en subsidios de obra, hace un listado de las cosas que uno hizo, pero nunca termina de entender cuál es el impacto o la magnitud de esa cosa que uno hizo. Y eso es lo que me pone la piel de gallina, qué sé yo. Es como decir, bueno, esta idea que surge o que surgió con un grupo de estudiantes la primera vez que yo asumo la cátedra de iluminación, que era armar una especie de ciclos con iluminadores para formar profesionales o una formación continua. Claro, empezó así como una charla de ayudantías y adscripciones y terminó siendo un lugar maravilloso para pensar la luz, para pensar el teatro, para traer gente que venía de Buenos Aires, de Paraná, y después de ahí empieza la idea de que nazca un lugar donde los estudiantes pudieran profesionalizarse en los saberes, en las prácticas. Nace el Cubo Azul. Empieza todo como a ser tejido, ¿no? Como una gran trama de nudos, de hilos que se desarrollan, de conexiones. Que eso es lo que más me impacta, ¿no? Y es lo que me sorprende. Creo que la docencia universitaria me sorprendió en la vida. O sea, nunca hubiese pensado que iba a ser docente universitario. ¿En qué año llega la docencia? Y yo me recibí en el 2007, 2008, no, 2007, 2008 no, 2009 creo que fue, o 2008, bueno, por ahí. Yo me recibí en julio y en octubre hice la primera selección de antecedentes. Ahí ingresé como coordinador técnico. Cuando yo ingreso al departamento como coordinador técnico, hice como un cambio de todo el uso de los espacios dentro del departamento y el uso de los materiales o de los pocos materiales que había. Después, en el 2012, concurso la cátedra y ya quedo como titular. Y ahí empiezo, a pensar cómo desarrollar
para la iluminación, procedimientos pedagógicos, metodológicos, cómo organizar las ideas para generar justamente un pensamiento lumínico, para que después otras personas puedan desarrollarse como iluminadores y que puedan insertarse en el medio profesionalmente. Y ahí me encontré con la docencia. En el 2012, cuando concursé, y empezar a entender que no era lo mismo, que no era una práctica que yo tenía que contar experiencias o mis propias experiencias, como yo había aprendido la iluminación. La iluminación yo aprendí de esa forma. Mi profe me contaba experiencias y uno entendía lo que podía o tomaba algunas cuestiones que eran interesantes, pero era mucho desarrollo de experiencia. Entonces mi objetivo acá es claro, era poder desarrollar una metodología pedagógica para poder desarrollar herramientas, contenidos, conceptos, y que los estudiantes pudieran entender qué era esto de el lenguaje lumínico. ¿Vos tuviste iluminación como materia? Yo tuve iluminación como materia cuando entré a la carrera. Es muy particular mi formación. Yo empecé en el 95. Yo soy hijo de la universidad pública. No hubiese podido llegar, si la universidad no hubiese sido pública, nunca hubiese podido construir todo el recorrido que tengo hasta acá. Condenado, vengo del medio del campo, hijo de campesinos, condenado y signado a una vida heredada en la tierra. O sea, naces en el campo, te crías en el campo, cultivas la tierra, trabajas con las herramientas en el campo, animales, y bueno, yo quería cambiar eso, quería construir buscar otro horizonte, qué sé yo, no sé, una inquietud que siempre tuve. Bueno, y empecé todas mis formaciones en la escuela pública, llegué a la universidad, pero llegué a estudiar ciencias químicas. Me fascinaba la combinación, la alquimia, mezclar cosas. Y dentro de las ciencias químicas encuentro la física. Dentro de la física, todos los procedimientos que tienen que ver con la luminotecnia. Y eso como que la ley de los espejos, bueno, lentes, como que me atrapó. Pero había algo que no terminaba como de desarrollarse, ¿no? Como que no me terminaba de convencer. Entonces, en ese año, en el 94 fue cuando cursé Ciencias Químicas. En julio decidí abandonar la carrera, porque entendía que no me terminaba de completar, que no había algo que no me terminaba de cerrar. Al año siguiente vengo a Córdoba a matricularme en cine y televisión, porque era como, tenía como ideas, imágenes, cosas que quería combinar. Y voy al despacho de alumnos a anotarme en cine y televisión, y estaba Pablo Baena, que es artista visual, que ya falleció él, en el despacho de alumnos trabajando como no docente, inscribiendo. Y me dice, ¿vos te vas a inscribir en cine y televisión? Mirá que es una carrera cara, mirá que tenés que tener una cámara, mirá que tenés que tener esto, mirá que tenés que tener lo otro. ¿Y qué otra carrera se estudia acá? Le digo. Y si no tenés teatro, me dice. Y así entré a teatro. Ahí me noté en teatro. Había hecho ya prácticas teatrales en Río Tercero, claro, en el secundario, pero no tenía idea de que se podía estudiar teatro en la universidad, no sabía que existía eso. Claro. Entonces, bueno, ahí me matriculé en teatro y empezó la carrera. O sea que el teatro llega por la iluminación, no es al revés, porque... No, llega... Es como junto, claro. Fue como un camino como junto. O sea, a mí lo que me deslumbró de las ciencias químicas era la cuestión física y los procedimientos que se pensaban para el estudio de la luz. Que después, bueno, eso se fue uniendo en el teatro. Bueno, pude aplicar esos conocimientos en la iluminación, pude entender que podía utilizar esos principios físicos de la luz para generar un propio lenguaje, pero nada, era como
Yo creo que el teatro me asaltó así, me asaltó literalmente porque yo no sabía que se podía estudiar dentro de la universidad y que era una carrera universitaria. ¿Y antes habías tenido alguna experiencia? ¿Habías hecho Sí. talleres? En Río Tercero iba a un taller de teatro municipal que fue como mi primera experiencia eso. ¿Cuántos años tenías? Y habré tenido 16, 15, 16 años. El primer acercamiento que tuve con el teatro, que dije, mira vos, fue en el secundario, una profe que nos dio a leer Alejandro Casona. Y en cuarto año, literatura de cuarto año, y teníamos que escenificar escenas de Alejandro Casona. Esa fue como la primera vez que hice algo relacionado con el teatro. Y a raíz de eso la profe dice, bueno, che, si les gusta tanto, ¿por qué nos empezó a facilitar obras que pudiéramos leer? Y me dijeron, che, pero en la casona municipal de Río Tercero hay teatro, hay un taller de teatro. Bueno, fui a la casona municipal y empezaba a las 7 de la tarde. Yo que venía del medio del campo, que era muy pequeño, qué sé yo, era como todo un desafío ir a un taller a las 7 de la tarde en la casona municipal. Bueno, y empecé a ir, y ahí es como que me encantó lo que sucedía en ese espacio. Pero insisto, no tenía idea de que para mí eso era algo que se hacía por un hobby, claro, y que ni que se estudiaba, ni que había un lugar dentro de la universidad que lo podías estudiar. Así que cuando me asaltó, que fui a inscribirme como estudiante, me dijeron, ¿por qué no estudias teatro? ¿Se puede estudiar teatro? Sí, acá en la universidad. Así que bueno, ahí me anoté en teatro y empecé como a descubrir todo lo que pasaba dentro de la carrera. Eso fue en el 96, ahí empecé la carrera, 96 o 97. Fue la primera generación, mi generación, fue la primera de mayor cantidad de estudiantes que recibió el departamento. Hasta antes de nosotros eran 15, 12, y con nuestra generación fueron 70 u 80. Entonces, bueno, era como toda una dinámica complicada también para la propia carrera, ¿no? Claro, algo nuevo. Repensar los espacios, alquilaban espacios, estaban surgiendo los espacios de teatro independiente, la Cochera, el Cuenco, que era el Cirulaxia, que eran como los espacios de teatro independiente donde se podían hacer talleres. Cuando salías de la facu, bueno, la mayoría de los estudiantes iban a tomar clases a la Cochera, a Cirulaxia o al Cuenco. Y a mí me pasaba algo particular. Yo cuando tenía 6, 7 años, que vivíamos en el campo, qué sé yo, mi mamá lavaba ropa y yo me iba por detrás de ella y me sentaba en un tambor de 20 litros, como si fuera esos tambores plásticos, y yo me sentaba ahí a charlar con mamá. O sea, siempre he sido como muy intenso, parece. Y me sentaba a charlar con mamá. Entonces no había luz eléctrica, o para ver tele teníamos un motor que mi abuelo tenía que prender ese motor para cargar la batería y que la batería pudiera alimentar la tele y poder ver tele. Entonces era como todo un tema. Pero resulta que en esas prendidas de tele, en algún momento vi a Julio Boca bailar. No me acuerdo cómo, en qué programa. Y yo le decía a mi mamá, yo cuando sea grande quiero hacer eso. Y mi mamá me decía, pero eso no se puede, eso no existe. Porque esa era como la respuesta que tenía mi mamá ante estos eventos que yo decía, bueno, quiero hacer. Eso hay gente que le pasa, son cosas que le pasa a gente muy particular. Claro, ¿viste? No, pero eso no es acá, eso es en otro lugar, ¿viste? Entonces, como bueno, siempre mostrándome de una manera hasta como ingenua, qué sé yo, o tratando de no implantar una posibilidad en la mente de mía. Pero yo tenía como esa cosa fija, ¿no? Que me gustaba la danza, que no sé por qué. Entonces cuando pasé a segundo año, acá en la Facu, se abre en el Teatro San Martín la pequeña compañía de danza clásica, la pequeña compañía de danza contemporánea. Entonces me dijeron, che, ¿por qué no vamos un grupo de estudiantes
no hacían talleres en los otros espacios, dijeron, ¿por qué no vamos al Teatro San Martín a probar? ¿Qué sé yo? A ver qué onda. Porque es teatro, es danza contemporánea, son talleres. Bueno, vamos. Entonces, fuimos como 4, creo 5. Empezamos a ir a esos talleres en el Teatro San Martín. Claro, me voló la cabeza, era una cosa impresionante. Yo estaba haciendo cosas que siempre había soñado, que nunca había tenido la posibilidad de hacer y que ahora veía que se materializaban ante mis ojos. Que estaba dentro del Teatro San Martín, que estaba en el escenario del Teatro San Martín, que tomaba clases. Y esa fue una época así como muy increíble. Pero tuve que tomar la decisión. O sea, ir en la carrera de bailarín y profesionalizarme con todo lo que implicaba, o seguir la facu. Y la facu era como el mandato, o sea, porque yo viajaba todos los días de Córdoba a Río Tercero a Córdoba, y era como que, bueno, tenía que hacer la carrera universitaria, tenía que recibirme, tenía que demostrarle a mi familia, a mí mismo, que podía hacer una carrera universitaria, que hoy en día tuviese que volver el tiempo atrás, creo que me hubiese quedado en el Teatro San Martín. ¿Te costaba estudiar y...? No, para nada, nunca, jamás. No, yo Es muy el loco. Sarmiento. Es muy loco porque no creo que ninguno te imagina bailando contemporáneo. Claro, contemporáneo, pero era muy loco porque yo hacía danza contemporánea, iba a las 3 de la tarde, tenía clase hasta las 6. Y había un maestro que daba clases de partener en clásico. Como no había varones, o sea, es muy poca la cantidad de varones que hay en la danza clásica, pasaba por las puertas de los talleres de la danza contemporánea y me vio un día y me dice, vos venís, salís de acá y pasate a la otra sala que yo tengo clase de partener, no tengo varones. Digo que yo no hago danza clásica. Digo, no importa. Me entré a hacer partener. Claro, al principio era un desastre porque es muy difícil, porque uno tiene que ser el sostén de la bailarina clásica. Bueno, pero ahí empecé, qué sé yo, me encantó. Entonces me dice, bueno, haz una cosa, vos venís de 3 a 6 a tomar contemporáneo, entonces haces de 6 a 7, haces una clase chiquita, dice 1 hora, de primer año. Entonces en un año creo que pasé de primero, segundo y tercer año, clases así una detrás de otra. Fue una cosa súper intensa, ¿no? Después tomaba clases, cuando venía caminando para acá, tomaba clases acá con Carlos Flores. Tenía mucha elongación, era muy flaco. Tenía mucha elongación y mucha fuerza, entonces, bueno, donde iba me decían, che, vení, toma clase. Y vos ibas a todo lo que te llamaban. A todo lo que me llamaban iba. Y después un día me dijeron, cuando estaba haciendo una escena en actuación, me dijeron, aflojar de la danza porque si no caminás como si fuera una percha. Uy, eso fue como muy fuerte porque yo quería ser actor también, ¿viste? O sea, era como, todavía no me había encontrado ni con la iluminación, ni con nada. Y bueno, y ahí como que empecé como a cuestionarme, ¿no? Decir, bueno, dejo, no dejo. Y lo más fuerte que me tocó hacer dentro del Teatro San Martín, en esta formación paralela que hacía, ¿no? Bueno, yo estaba deslumbrado con lo que era el escenario, las luces, escenografía. Teníamos clase arriba, en los talleres, pero después bajábamos al escenario. En el 98, creo que 97, Emilia Montagnoli, que era la directora de la compañía, de la pequeña compañía de danza contemporánea, decide hacer Loneger, que es una partitura extremadamente contemporánea que mezcla cosas de lo clásico, pero que tiene una energía y una vitalidad muy fuerte, pues posguerra. Entonces ella quería hacer esa obra. Y nos preparó un conjunto que éramos como 25 bailarines y bailarinas en la sala mayor. Y eran 2 telones de chapas de imprenta cromadas que reflejaban luz para todos lados y nosotros corríamos, nos estampábamos contra esas chapas de imprenta. Era muy interesante lo que sucedía ahí. Y al año siguiente yo tomé la decisión de dejar.
porque había adelgazado muchísimo, y había tomado tanta clase, estaba como muy saturado. Entonces dije, bueno, voy a dejar por este año y voy a retomar después. Y en ese tercer año lo conocí a José Luis Valenzuela, que vino a cubrir una licencia en actuación 3. Y ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer era actuar, más que bailar, quería actuar. Y me fui alejando del mundo de la danza y me alejé completamente. Hoy te nunca más. acerca a Martu. Y ahora me acerca a Martis, ¿entiendes? Pero bueno, sí, me alejé completamente y digo, bueno, en algún momento volveré. Nunca Sí, tengo tiempo. Y hoy en día- ¿Cómo estás de elongación ahora? No, bien. ¿Sí? Tomé clases ahora en el verano. Porque dije, no voy a volver, qué sé yo, de a poquito. Y tomé clases en el verano y decía, no puedes tener tanta elongación, sí, porque es como una cuestión ya natural, parece. Y la Claro. Mar tiene como la misma laxitud. Hoy en día, en cuanto a la iluminación, a la hora de componer, ponele, ¿qué es lo que vos preferís? ¿Que te digan qué es lo que se imaginan o que te den libertad completa? Todo. Me gusta estar en el proceso, en el momento cero. Me encanta eso. Me encanta elegir. Ahora ya elijo proyectos y estar en el momento cero, ir a muchos ensayos, discutir qué es lo que la directora, el director quiere, entender cómo se comunica el director, la directora con los actores, actrices, bailarines, performers, qué les pide, cómo les pide, qué entiende de lo que está sucediendo en la escena ese director, cómo es la película que se imagina. Me gusta conversar con el grupo mucho, me gusta saber qué colores sienten, qué colores perciben dentro de la escena cuando están actuando. Me gusta entender cuál es el imaginario que el director está queriendo, la directora está queriendo construir. Intento llevarle, qué sé yo, mirá, estuve pensando en esto, mirá, estuve pensando en esto otro. Y sobre todo entender cuando tiene o habla de manera metafórica de la luz. Hay directores que te dicen, yo quiero acá, me pasó con Cristina Gómez Comini en La Madriguera, quiero un pozo de luz. Esa era como dice, acá la obra inicia cuando Nico, que bailaba, se cae en ese pozo de luz. Ese era como ese imaginario que ella me estaba transmitiendo a mí de una forma muy clara. Digo, es el inicio de la obra. O sea, había que construir ese pozo de luz. Entonces, bueno, y ahí empieza toda mi investigación, ¿no? Así, bueno, ¿con qué materiales? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo traducir esas ¿Cómo ideas? cómo traduzco esa metáfora que es tan importante con los materiales que tenemos, ¿no? Porque siempre estamos hablando de que los materiales son escasos, que trabajamos en el teatro independiente, de que, bueno, no hay. ¿Qué puedo inventar? Me gusta mucho inventar cosas. Desafiarme a mí mismo, decir, bueno, esto ya lo usé en otra obra, no lo voy a usar nunca más, no lo voy a repetir nunca más, lo voy a variar desde otro lado, porque pienso que así también trabajan los directores. ¿Te gusta renovarte todo Sí, el todo tiempo? el tiempo. Hay una búsqueda constante de... Me ¿no? sitúo como actor y como iluminador, es como no puedo separarme, Claro. como que yo entiendo que con estar en la escena para mí es estar con la luz. Como si fuese que estuviese con el cuerpo. La luz tiene ese cuerpo y esa corporalidad que yo le estoy extendiendo. Como que la luz me está prestando a mí esa extensión de mi cuerpo, de mi ser artista. Y, por ejemplo, ¿cuál es la parte que más disfrutas del proceso? ¿Qué es lo que sentís que todavía te mantiene en el lugar correcto? Disfruto mucho equivocarme, pero mucho. Es decir, bueno, pienso que esto va a ser así y de pronto cuando lo monto, no funciona. No funciona. Entonces eso me lleva a replantear todo, a cambiar todas las cosas. Como que entender que todo es un proceso, todo el tiempo es un proceso. Y disfruto mucho el momento que el espectador está sentado, y el momento cero que se apagan las luces de la sala.
Me gusta siempre empezar con un piazzato, que el piazzato es como dejar, no sé, una luz sobre un objeto o un contraluz que muestre parte de la escenografía, porque entiendo de que si el espectador está entrando en un espacio que compartimos muy cercano, no tiene sentido intentar ocultar esa distancia, o sea, estamos compartiendo el mismo espacio. Entonces me gusta estar así con algo para recibir al espectador, y en el momento que ese piazzato desaparece, ahí se me viene es como, no sé, es como la adrenalina, el respirar con los actores, los bailarines, los performers, estar ahí en vivo, haciendo y ejecutando. Esa es como la parte más sublime para mí del laburo. ¿Hoy te sigue pasando que sentís como mucha Sí, adrenalina? siempre, en cada función, siempre. Me pasa que últimamente, salvo Casa Berlín, bueno, y el Monte de las Maravillas, vengo trabajando mucho con bailarines y bailarinas. Silvia Vilta, Cristina Gómez Comini. Y me pasa algo impresionante, que es poder entender qué le pasa a ese cuerpo que está en la escena, que se está moviendo, y que la luz lo está modelando, ¿no? Y que no es lo mismo que ese cuerpo diciendo un texto. No es para nada lo mismo. Y te pasa por tu Y me pasa pasado. por mi cuerpo, ¿no? Yo cuando termino la función termino tan cansado como terminan los actores. Termino así, pero muy cansado, y siento que intento todo el tiempo estar como en contacto, ¿no? Y me dicen las chicas que de la madriguera, me decían: Gringo, yo siento que vos estás acompañándonos a nosotros en el movimiento. Sí, le digo, es eso, que cuando vos juntás el cuerpo para luego expandirlo, la luz está ahí, bajando la intensidad cuando vos ajustás el cuerpo y subiendo la intensidad cuando vos abrís tu cuerpo. Porque entiendo que la luz tiene que ser como ese soporte que va acompañando el movimiento, la acción, el texto. Entonces yo por ahí reniego del cuerpocentrismo, ¿no? De que todo lo puede hacer el actor o la actriz, el bailarín, el performer. Reniego mucho de eso, ¿no? Porque pienso que, digo, bueno, no, si pensás que todo eso lo va a hacer la actriz, el actor, el bailarín, el performer, es que no estás pensando todos los otros lenguajes que pueden acompañar a esa acción, ¿no? Soy de experimentar mucho. Laburé muchos años en el Cuenco Viejo. ¿Quién estaba en el Cuenco antes? El Roberto Videla, el Rodri Cuesta, Mariel Boff, Lucía Piem, Eva Duarte, Ana Ruiz, el Pipi. En esa época yo entré. O sea, mi entrada en el Cuenco fue muy particular, pues yo estaba cursando cuarto año, como cursa ahora Iluminación Les Pibes, y entre el Rodri Cuesta y Mariel me dicen: estamos buscando a alguien que nos ayude con la técnica para nuestro trabajo final. El profe de iluminación, estábamos en clase, me dice: andá vos, Gringo, que ya la tenés como atada, me decía él. Bueno, voy yo al Cuenco 7 metros de altura, es donde está funcionando ahora el Sindicato de las Maravillas. Ese fue como mi lugar durante 10 años. Vivíamos ahí adentro experimentando, probando, cortando chapas, inventando cosas que no existían. Aprovechábamos las distancias, las alturas, trepados por la cabriada del galpón. Ese era como el laboratorio, ¿no? De experimentar, probar. Y ahí empecé a trabajar en el Cuenco. Yo entré haciendo el soporte técnico y el diseño de la obra del Rodri Cuesta y la Mariel Boff, la tesis. Mucho color. Recuerdo esa puesta que era impresionante. Trabajaban con unos muñecos gigantes, con unos espejos. Entonces aprovechaba el reflejo de los espejos y los muñecos se movían por todo el cuenco.
Y ahí fue como justo fue el Alberto Ligalupi, que ahora es el director del Teatro del Complejo San Martín en Buenos Aires. Él trabajaba en el diario La Mañana y él hace una crítica de esa obra y pone énfasis en las luces, más allá de las actuaciones, del desafío y todo lo demás. Y pone énfasis en las luces, como que las luces mostraban cortado el escenario y una puesta muy arriesgada por el color. Estaba dividido el escenario en dos. Y de ahí empecé como a laburar sin parar, ¿no? Desde hacer iluminación para un boliche, a hacer iluminación en Carlos Paz, a hacer iluminación para el Teatro Independiente, a hacer iluminación para otros grupos de teatro independiente que no eran los del Cuenco, a hacer iluminación para los pibes de la Facu, y siempre trabajando con la misma, que ese es como una meta, como un propósito que tengo, que es siempre trabajar con la misma profesionalidad. Así sea alguien que está iniciando, es su primera obra, que me ha tocado trabajar con gente que era su primera obra que estaba haciendo, y trabajar con gente que, no sé, extremadamente profesionales, con José María Muscari, por ejemplo, cuando vino al Cuenco. Nada, y entender que uno tiene que ofrecer multiposibilidades. Que no hay una sola forma de hacer las cosas. Por eso yo vivo diciendo, bueno, si te dicen, en mi época era no se puede, eso no se puede. ¿Puedo correr? No, eso no se puede. ¿Puedo correr esta luz? No, eso no se puede. Entonces, mi propósito es justamente enseñar que todo se puede mover, que todo se puede cambiar, que todo se puede repensar, que todo se puede modificar. Que nada está resuelto, qué sé yo. Y en todo no parar de laburar, en todo, no sé, inventar cosas, experimentar, ¿sos obsesivo? Muy obsesivo muy con obsesivo, tu laburo. muy obsesivo, pero muy obsesivo. Obsesivo, perfeccionista, exigente conmigo mismo, exigente con el resto, porque entiendo que hay que profesionalizar. Vengo de una formación que no era profesionalista, sino que era de oficio. O así, estudiabas iluminación con alguien que te tocaba del hombro, decís te quiero para que aprendas. Y en ese aprender de oficio aprendías errores, repetías cosas que estaban mal hechas, que no tenían fundamento, que eran caprichos de esa persona que te estaba enseñando el oficio. Y que no le podías discutir porque es esa persona que es tu maestro. Claro, sí, se hace así y es así. Y es así, no me preguntes por qué, porque así lo aprendí yo, es la fórmula. Entonces, bueno, no, después cuando pude entender que no era así, que hay que profesionalizar, y para profesionalizar hay que metodologizar, y para metodologizar hay que descubrir una pedagogía o inventar una pedagogía que sirva para, porque es muy fácil caer en la trampa de que yo te enseño a manipular la tecnología. Es muy fácil caer en esa trampa, porque yo te enseño a manejar cómo funcionan las consolas, te enseño a manejar cómo funciona un programa de iluminación, te enseño a programar los cabezales móviles y todo lo demás, pero no te enseño el fundamento teórico y metodológico y los porqués de eso que estás haciendo, ¿no? Entonces no te estoy enseñando una técnica, sino que estoy enseñándote un procedimiento. De ahí mi obsesión, ¿no? Decir, bueno, no, esto se llama de esta forma, se usa de esta forma, se diseñó para esto, tenés que saber, después lo podés romper, podés usarlo de otra forma. Claro, pero la base la tenés que tener. Sí, como el ABC le digo yo, el ABC de la iluminación, el ABC de la luz, hay que pensar, porque también eso te habilita como a nuevas investigaciones, nuevas experiencias. Paradójicamente nunca estoy investigando, estoy investigando dentro de la UNC, pero no procedimientos que tengan que ver
con sistematización del estudio de la luz, sino que estoy investigando cómo la luz impacta en el cuerpo y la proyección del cuerpo en relación a la luz, cómo ese cuerpo acciona y dimensiona en el espacio en función de cómo, si la luz es un contraluz o es un frontal, o cómo son los huecos que va teniendo el cuerpo por donde la luz va pasando, ¿no? Y cómo esa luz puede generar un hábitat para ese cuerpo que va a expandirse en una presencia escénica. Pasó por este cuerpo. Trabajé mucho con el Marce Comandú en una época, cuando empecé a trabajar en el departamento de teatro, que entré como coordinador técnico. Él al poquito tiempo estrenó una obra que era El Valle del Silencio. Y me dice, che, gringo, bueno, yo tuve que dejar de trabajar en el Cuenco porque justamente entraba a la universidad, era como que la universidad me absorbía todo mi tiempo, y bueno, tenía que empezar a laburar ahí. Entonces salí del Cuenco. Y el Marce me dice, mirá, yo estoy estrenando una obra, me gustaría que vos me hagas las luces. Bueno, yo el Marce Comandú lo conocía de otro lugar, de haber estado de la facu, lo conocía. Sí. Venía de trabajar mucho con el Rodri Cuesta, que el Rodri Cuesta maneja un ritmo muy interesante, y él estaba como empezando a descubrirse como director en esta búsqueda de caída libre al vacío, le decía yo. Lo que vos estás todo el tiempo provocando es una caída libre, donde el espectador le estás cortando la posibilidad del desarrollo del imaginario con las ocurrencias que tiene cualquier obra del Rodri Cuesta. Y eso era una máquina que había que alimentar. En esa búsqueda del Rodri Cuesta estaba yo también ahí. Buscábamos cosas, inventábamos, desarmábamos un montón de cosas. Íbamos hacia atrás en el tiempo. Digo, en la puesta en escena, ¿no? Tiene una obra que la idea de Matar me asusta, que Matar me asusta 1, Matar me asusta 2 y 3. Donde tenía, la escena se repetía en 3 frentes distintos. Entonces había que pensar la luz en 3 frentes distintos y que el espectador pudiera experimentar que la escena había cambiado de planos, y la luz estaba mostrando otro tipo de sombra, pero que era el mismo momento. Entonces era una cosa, un desquicio, era muy, muy heavy, muy interesante. Y pasar a trabajar con el Marce Comandú, que bueno, que es otro ritmo, que es otra búsqueda corporal, que tiene otra conciencia de la dirección totalmente distinta. Y yo que venía con esta cosa de luz, apagón, luz, más espectacular. Sí, sí. Y con el Marce aprendí a transicionar, que la luz puede, debe transicionar. Y no es solamente esta cosa efectiva y efectista de la escena, ¿no? Sino que la luz debe, puede transicionar sobre el cuerpo, sobre la materialidad del espacio, y que esa transición también la puede hacer el espectador. Claro. Bueno, y teniendo en cuenta, ponerle esto de las distintas experiencias y las distintas búsquedas, ¿tenés algún trabajo del que estés como especialmente orgulloso? Y todos los trabajos son como hijos, como hijes. Tengo recuerdos de todos los trabajos en los que participé. Tengo como una memoria fotográfica muy fuerte. Cierro los ojos a veces en un impas y me vienen imágenes, no sé, del Cuenco Viejo, de Matar al Otro, de Los Pies Fríos, por ejemplo, de Narcisos, de La Idea de Matar me asusta, de Kidushin, todas obras que trabajé con de las obras del Marce, que son impresionantes desde otro lugar.
las últimas, qué sé yo, La Madriguera es una obra donde yo, nunca había trabajado con la Cristina Gómez como iluminador, y son como esos pendientes, ¿no? O sea, tengo este pendiente, me gustaría trabajar con este director, con esta directora. Bueno, me llama, me dice, Gringo, mirá, estoy laburando en esta obra, qué sé yo, y fue como, nada, Cristina Gómez Comini ha recorrido el mundo entero, desde tomar clases con Barba a tomar clases con Pino Bausch. Digo, es una persona que ha recorrido todos los teatros de Europa, entonces es un ojo entrenado. Sí, bueno, acá no es un contraluz de color, acá no es una... Dos señoritas Julia, fue eso. Entonces, bueno, yo le voy contando, mira Cristina, lo que estoy pensando para esto es esto, me parece interesante, ella estaba como muy preocupada en el texto de Dos señoritas Julia. Cuando se hace el ensayo general, nunca en la vida llegué con Cristina, nunca en la vida antes había llegado a 5 ensayos generales previos al estreno. O sea, ese grado de obsesión que tiene realmente el bailarine o ese tipo de formación, ¿no? Esto es entre comillas, con el Marce y con Bandú llegamos a estreno con luz el día del estreno, no hubo ensayo previo, pero el Marce levantaba la mano y sabía que ahí había luz, porque acompañaba todo el proceso. Era como... Trabajo con mucha libertad con el Marce, ¿no? Con una libertad pero extrema. Bueno, y volviendo a lo de la Cristina, cuando ella ve la obra, dice, Gringo, es impresionante esto, porque realmente quedó como dividida en dos, como el texto mismo de Dos señoritas Julia, y una es muy hasta expresionista, y la otra es como muy del cotidiano, ¿no? La iluminación de los dos espacios son bien claros y distintos. Después, cuando ella estrena La Madriguera, ahí me vuelve a llamar. Y esa obra para mí fue como encontrarme con el Gringo de los 20 años, ahora, con esta cosa de que necesitaba investigar, necesitaba producir como diferentes niveles de luz, y que el espectador realmente fuera sintiendo que se va cayendo adentro de un espacio que tiene otro espacio. Bueno, nada, ese fue como, creo que es un trabajo que realmente me siento así como muy feliz, muy contento, que es una obra muy compleja de iluminar, pero que la hicimos en Cirulaxia, estrenamos en Cirulaxia, la hicimos en La Chacarita, la hicimos en la cúpula del Kirchner. Digo, es una obra que es muy versátil, y es muy simple, por eso digo que me encuentra en ese Gringo de los 20 años. Es muy simple, pero que tiene como un gran sustento teórico por detrás. Podría ser, no sé, un libro de esa obra de la luz, y cómo la luz va modificando el espacio, los cuerpos, cómo los colores van construyendo un imaginario en el espectador. Pero después aparece Casa Berlín, que yo sabía que la tenía que dejar. O sea, es cuando... que hoy está nominado a los premios Siripo. Estoy nominado a los premios Siripo por segunda vez. La otra vez fue con La Madriguera. Con La Madriguera, sí. Y ahora con Casa Berlín. Casa Berlín fue muy particular. Me pasa que voy un día a una librería y me encuentro a la Cele Costello, que yo había sido su tribunal de trabajo final. Me encuentro que ella trabaja en esa librería. Me dice, Gringo, te llamé con el pensamiento, te estaba por llamar porque estamos en una obra con textos de Lucía Berlín, trabajando con la Caro Amor, nos encantaría que nos haga las luces. Bueno, todo así fue como una cosa de intercambio muy rápido en la librería. Bueno. Mientras tanto, estaba estrenando con el Marce Comandú La Bañera, que es del Tommy Llanola, o El derecho a la bañera o El derecho a la pereza,
que era en el patio de una casa. Él está en una bañera, toda la obra transcurre como dentro de la bañera, está en el patio de la casa, y él va haciendo secuencias actorales dentro de la bañera, sumamente interesante, sumamente un despelote para iluminar eso, pero bueno, estaba ahí, trabajando en esa obra. Me la encuentro en la Caro Amor y me dice: gringo, tenés que venir a hacer las luces de Casa Berlín. Bueno, al año siguiente fue esto, empiezo a ver los ensayos. Empecé a ver los ensayos en La Cochera. No tenía cómo... Lo que me pasa es que yo voy trato de ver sin una idea previa, trato de ver qué es lo que pasa en la escena y después de ahí empezar a construir, qué sé yo. Y generalmente me aparece una idea después del ensayo, me asalta una idea, como que alguien me pegara una patada en la cabeza y decir, por ahí va. Y en ese ensayo veía veladores por todos lados. Porque además Lucía Berlín es una poetisa increíble, pero bueno, es una mina que parece que se ha mudado todo el tiempo, que nunca ha podido como construir una vida muy despilotada. Entonces, en la escenografía hay paneles con hojas, con libros que ya he escrito, bollos de papel, cajas, como si fuera que siempre estuviese haciendo una mudanza. Entonces, bueno, tiene muchos veladores, hay veladores como por todos lados, pero yo sabía que era un hijo que tenía que dejar, que no lo podía acompañar en todas las funciones, que no podía estar en todo el desarrollo, no podía porque tengo, bueno, mis obligaciones. Entonces la puesta está pensada de forma tal que funcione sin mí, que la persona que pueda operar esa obra la puede operar sin problemas, tiene como momentos muy claves que seguir con la luz, pero lo que la luz hace ahí, bueno, que intento que haga en todas, es crear el hábitat de esos personajes que están en la escena. Y que el espectador entienda que esa luz que está en esa escena le pertenece a esos personajes. Que sin esa luz, esos personajes no podrían existir. Entonces tengo como claro eso, cuando yo puedo hacer el acompañamiento de la obra y continuar con esa obra, de ese proyecto, o cuando tengo que dejarla en manos de otra persona. Y también entiendo que la otra persona que va a operar esas luces puede imprimirle su particularidad. O sea, no es que le digo, no, vos vas a hacer esto y esto, sino que vos vas a ver la obra, porque entiendo que es algo vivo, que se está cambiando todo el tiempo, y podés modificar lo que quieras, lo que necesites. Así que, bueno, tan mal no nos fue, porque nos nominaron por segunda vez. Che, hace un ratito dijiste lo de que Cristina era una pendiente. Hoy tenés... Sí, tengo un pendiente ahora. Tengo pendiente el Pipi. Ahí va. Pero con el Pipi quiero trabajar como actor. También me quedó esa pregunta. ¿Qué pasó con la actuación? Y la actuación ahora, bueno, la última obra que actué fue en Remitente un pájaro. Que llego a hacer las luces, Remitente un pájaro actúa el Marce Comandú y el Tomás Llanal hace la dirección. Entonces él me dice, bueno, vení a hacer las luces. Bueno, porque yo soy parte de la compañía del Marce Comandú, que es La Comisura. Y es como una coproducción entre La Comisura y Polen. Y bueno, fui a unos ensayos y el Tomás me dice, pero ¿por qué no? Quiero probar esto, me decía él, sabiendo la picardía de que yo quiero actuar todo el tiempo. Bueno, y así empezó a desarrollarse este personaje que es el dueño de ese pájaro que está encerrado. ¿Ese fue en 2000? No me preguntes Yo lo único que sé es que mi hija nació en el 2010. Y hace como 3 años. Bueno, y esa fue como la última vez que incursioné en la actuación.
No fue hace tanto. No fue hace tanto. Pero bueno, con el Pipi tengo como una cosa pendiente. Con el Pipi trabajaba, con su grupo de investigación, trabajé como 2 periodos que ensayábamos. El grupo de investigación tenía una particularidad que era ensayar y a partir de esos ensayos producir material teórico para investigar. Era muy interesante lo que sucedía ahí. Estaba Jazmín, Carlos Sismondi, la Dani Martín, el Mauro Legret, la Vero Guadabertea, Marce Arbach, ¿quién les habla? Y hicimos uno de los primeros encuentros de crítica genética, el segundo encuentro de crítica genética. Hicimos acá en Córdoba, hicimos un ensayo abierto. Y me pasó algo muy loco, por eso lo cuento. Yo cuando actúo soy plastilina, es como que a mí no me interesa, es como que me entrego absolutamente hacia la persona que me está dirigiendo. Si la persona me hace caer a un pozo, me hace caer a un pozo, o sea, me entrego totalmente. Y me acuerdo que una de cuando se abre el ensayo al público, una de las devoluciones de una de los asistentes era que dicen, no, pero en la entrega que tiene, que el gringo dice, me conocía de antes, esto está ensayado. No, porque justamente la idea es que no ensayar un ensayo, sino que era un ensayo. Entonces digo, no, para mí el procedimiento es así, ocurre así. Soy acontecimiento puro en el ensayo. Lo padezco, ¿no? Padezco el proceso, más como actor que como iluminador. Pero disfruto mucho. Y como actor tengo el premio regional del INT, que hacía un travesti, una obra de Rodri Cuesta. ¿Qué obra? La idea de matar me asusta. Era impresionante esa obra. Bueno, era un texto de él. Y este travesti que vivía como en un pueblo con su hermana y todo lo demás, tratando de todo el tiempo ocultar que era travesti. No, era maravillosa esa obra. Disfrutaba un montón haciendo ese personaje. Le decía el otro día que me lo cruzaba el Rodri, que hace mucho que no trabajo con el Rodri. Le digo, bueno, ¿cuándo vamos a hacer algo? Dice, bueno, hagamos un monólogo, hagamos el monólogo de Vera era ese personaje. Un personaje así como delicioso. Y disfruto mucho, o sea, sufro el proceso, porque me angustio como mucho, porque digo, no me está saliendo, no me esto. O sea que el error, disfrutas mucho el error en la iluminación, pero no en la actuación. Claro, bien. Sí, no en la actuación. Me cuesta como encontrarme, no en el ensayo. En el ensayo no tengo drama. El tema es cuando se empiezan ya a formar los núcleos para las escenas y que ya empieza a aparecer la escena, ahí ya se me todos los nudos al peine. Es como que digo, me empiezo como a angustiar porque empiezo a como no encontrarle el sentido. Y después, bueno, ya cuando llega el estreno, nada, es como, ya está, uno ya se relaja y funciona muy bien. Claro. ¿Qué disfrutas más? ¿El gringo actor o el gringo iluminador, diseñador? Las dos cosas. Me tocó hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y sí, me gustan las dos cosas. Me tocó, qué sé yo, me tocó ser el privilegiado, junto con un grupo maravilloso de personas, de volver a abrir el elenco universitario. El primer elenco universitario después del cierre del TEUC. Que hoy en día lo querés también volver que quiero impulsar esa idea. Sí. Me tocó abrir ese elenco de vuelta a tener teatro universitario. El Rodri era el director. Kidushin era la obra. Entonces yo hacía iluminación y actuación. El montaje técnico y lumínico llevaba mínimo 8 horas de grabado. O sea, porque como yo no operaba porque estaba dentro de la obra actuando, y era compleja, muy compleja la obra, porque eran 2 familias que llegaban a una isla y eran como las 2 caras de la isla.
de un lado estaba la familia y del otro lado estaba otra familia. Entonces era un delirio en el salón de actos, y el Rodri decía, yo no voy a operar todo esto si no está grabado. Así que bueno, hacíamos el montaje el día previo, 8 horas de grabación, y después al día siguiente función. Así que sí, disfruto las dos cosas, porque no estar actuando, para mí, estar en la consola haciendo luces, es actuar. Es muy parecido. Es muy parecido. No tengo como, no digo, bueno, acá estoy más relajado porque no me ve la gente. Y no, al contrario. Siento que la gente también me está viendo porque está viendo las luces, porque las luces se manifiestan a través mío. Entonces es como muy parecido, no le veo la diferencia. Entonces el disfrute es como el mismo. Claro, bueno, y hoy también, además de ser docente ahí en iluminación, también sos el director del departamento de teatro. Por tercera vez consecutiva. Y sos el coordinador del Cubo Azul, digamos. Soy el coordinador del Cubo Sí. Azul. Y bueno, yo creo que todos los alumnos, sobre todo por ahí nosotros que somos parte del grupo que coordina el Cubo, te vemos que estás ahí todo el día de acá para allá. ¿Qué es lo que disfrutás de ese trabajo? El contacto con ustedes. Para mí el contacto con los estudiantes es algo como, no sé, sagrado. Me cambia el humor, me hace entender que estar en la gestión, gestionando justamente cuestiones académicas que pueden ser como muy ajenas a la profesión, entiendo que es en pos de que el departamento de teatro cada vez esté mejor, que los estudiantes puedan, no sé, desarrollar su tarea y su trabajo dentro del departamento, que no tengan que estar peleando por una sala que a veces es difícil conseguir. Y el contacto con los estudiantes para mí es como lo que me salva. Es lo que me salva. ¿Sentí que vos tuviste como alguna persona así, como vos, antes? Yo era como muy inquieto, ¿viste? El departamento era muy pobre, no había absolutamente nada. Cuando yo entré como coordinador técnico me encontré en el viejo teatrino, en una habitación, todas las luces que hoy están funcionando en el azul, por ejemplo, que las restauramos con la cátedra, las arreglamos, las hicimos funcionar. Esa sala empezó a funcionar como un espacio de teatro universitario, que es para mí lo que necesita esta ciudad. Entonces, bueno, esta es una sala donde los días jueves y viernes hay teatro universitario, y que tiene que entrar en el circuito de este teatro independiente, pero que es un teatro universitario, es un teatro hecho por estudiantes, para estudiantes, con un precio para estudiantes, donde los estudiantes pueden dialogar con otros estudiantes, y ser profesional, claramente, ¿no? O sea, para mí eso es fundamental, es pensar que lo que estoy haciendo es profesionalizando todo el tiempo el hacer teatro, que no es, bueno, es mi hobby. Es validarlo como trabajo. Validarlo como trabajo, y desarrollarlo como trabajo, perfeccionarlo como trabajo, más allá de todo lo que implica eso, ¿no? Y lo que cuesta, y lo que sabemos que cuesta, qué sé yo. Y el Cubo Azul es como ese espacio para mí donde los estudiantes pueden crear, investigar, tocar, desarmar. Bueno, lo que yo hacía cuando era adolescente. Yo en mis inicios, a mis 20 años, qué sé yo. A veces digo, ¿por qué me quedé en Córdoba? Porque mi intención era siempre fue irme a otro país. Es como que, bueno, nunca salí de Córdoba. Pero mi intención siempre era irme a, no sé, a Europa o a Buenos Aires, conocer otras cosas. Y me pasó algo muy particular el año pasado, que llegué a Buenos Aires, que fui al Kirchner, que lo compartí con varias personas, y que cuando fui al Teatro Colón, que no pudimos entrar porque bueno, estaban haciendo ensayos y qué sé yo, además es todo hay que pagar todo. Pisás en una baldosa, te cobran, te abren la puerta, te cobran, y así, bueno, era un poco. Y ahí me di cuenta que siempre pensar en
en un ideal desde la técnica teatral, digo, de la iluminación, de la escenografía, del sonido, es pensar en cómo me acerco a esa idea de caja a la italiana, ¿no? El espacio vestido de negro, con mucha cantidad de luces, donde tenés todas las posibilidades de hacer todo lo que vos querés. Y no dejo de pensar que esos espacios son como están construidos y se pensaron y nacieron en algún punto para la élite, para el ballet clásico, para el teatro clásico. Entonces, los hacedores, los directores, directoras, escritores, dramaturgas, dramaturgos, hicieron como un cambio de paradigma en una búsqueda de nuevas alternativas, de nuevas formas de hacer teatro, en nuevos espacios, y a veces la técnica no ha ido dando respuesta a esa cuestión, y que seguimos buscando como la sala que tenga la caja negra, la italiana, o si bien trabajamos en un lugar que no es convencional, pero lo primero que queremos hacer es ponerle telas negras, para que no se vea la pared de fondo, pero bueno, creo que esa es como una deuda que tenemos desde la técnica, ¿no? De empezar a pensar que no, las técnicas de los espacios de teatro, de los espacios no convencionales, tienen una búsqueda distinta y hay que experimentar esa búsqueda. Es fundamental eso. Y recién hablabas, Ren te preguntaba sobre tus maestros. ¿Tenés algún maestro o referente al que siempre recurras? Sí, qué sé yo, maestros tenemos todos. El primero que yo entiendo que es con quien empecé como a admirar mucho en cuestión de construcción de puesta en escena es Roberto Videla. Y que muchas personas de mi generación hemos trabajado con él. Bueno, Roberto, Paco, pero yo trabajé mucho con Roberto Videla. Entonces su mirada en la escena, su mirada sobre lo colectivo, su mirada sobre el proceso, él es director de cine además, sus anécdotas, el contacto con María Escudero, que tuve la posibilidad de conocerla, nada, me llevó como a, bueno, él es como mi maestro, siempre he dicho que ha sido como un arado que horadó la tierra, para después surge este gringo que hoy en día tiene un ojo, nada, que busca ajustar siempre ese ojo como una búsqueda parecida, ¿no? Del trabajo colectivo, del trabajo cooperativo, digo, que es una mirada bien del Roberto esa, ¿no? Que nos ha inyectado nos ha vacunado con la creación colectiva. Sí, que está muy presente ahí con Afán y en Taller 2. Exactamente, está muy presente en ese hecho que se vive en la escena, ¿no? Como una comunión de muchas personas que provienen de muchos lugares distintos. Y después, dentro de la iluminación, cuando yo cursaba en la facu, mi profe era nada, él venía de aprender del oficio. Entonces nos enseñaba un oficio más que una profesión de iluminación o un lenguaje. Ni siquiera no se hablaba de lenguaje. Se hablaba de alumbrar la escena, nos pasaban catálogos. Y el que me acercó a empezar como a obligarme a pensar la luz como un desafío de investigación, teórico, de cruzar otras teorías que no vienen de la luz, fue el Pipi. Yo con el Pipi fue como el primer grupo de investigación en el que empecé a trabajar. Nada, y empezaba a entender que hay textos que se ajustan tanto para la actuación que yo los puedo traducir para la iluminación, o a empezar a pensar que todo lo que yo hablo de sensación lumínica o de la sensación visual que te produce la luz está conectado con la fenomenología de Merleau-Ponty. Si empiezo como a atar como cabos, el Marce Comandú es una persona
que aprendo todo el tiempo, muchísimo, y es un gran referente para mí, porque digo, he aprendido con él mucho. El Rodri Cuesta, que con el Rodri hemos trabajado juntos, a la par, pero nada, él me ha enseñado cosas que de otra forma no hubiese aprendido. Yo tengo la costumbre de decirle maestro al Francisco Sarmiento, porque me pasó algo muy particular con el Pancho Sarmiento. Yo fui a pedirle trabajo yo iba al Teatro San Martín a bailar, y él me decía, che, ¿cuándo va a venir a subir las cosas? Che, ¿cuándo va a venir a hacer esto otro? Entonces, cuando me alejé de la danza, que me puse a full con la facu, porque quería terminar la facu, qué sé yo, una semana antes de ingresar a la facu, de hacer la selección de antecedentes, yo fui al Teatro San Martín y le dije a Sarmiento, yo quiero trabajar acá. Bueno, me dice, trae las cosas, trae los papeles. Entonces presento currículum, qué sé yo. Me llaman de la facu para decirme que había quedado en la selección de antecedentes, y esa misma tarde me llama el Francisco Sarmiento para decirme que fuera al día siguiente al Teatro San Martín a trabajar. Entonces digo, no puedo porque ya entré a la facu ahora. Así que tuve que volver a decidir ahí. Claro. Bueno, decidí por la facu. O sea, como que siempre he decidido por la facu. Hoy dijiste que hoy por ahí Sí. te hubieras decidido por la danza. Sí, Mira, sí. ¿por qué? No sé, porque... ¿Te Claro, extrañas? que era... Sí, que es como que estoy todo el tiempo... Es como un pendiente que tengo, ¿no? Quiero volver, quisiera volver. Por eso creo que volví estos últimos trabajos están más relacionados con la danza que con el teatro en sí. Pero sí es como un pendiente que tengo ahí. Decir, bueno, ya voy a volver. Quiero, porque además tuve experiencias muy interesantes como espectador en la danza también. Épocas donde, bueno, tuve la oportunidad de trabajar el Cuenco me dio posibilidad de trabajar, hacía más de 100 puestas por año, para que tengan una idea. Más de 100 puestas por año. 7 metros de altura, subido todo el tiempo, modificando cosas, cambiando, subiendo. Y me tocó, no sé, trabajar con José María Muscari, con Plischke, que vino de Alemania, que era una obra impresionante, que había que montar cualquier cantidad de luces. Como que tuve mucha suerte en muchas posibilidades que nada, que uno recién cuando escuchaba la presentación, como la primera vez que participé técnicamente de un espectáculo, yo estaba en segundo año, Jorge Díaz abre la puerta del teatrino, teníamos clase con el Roberto Videla, y dice el Jorge Díaz, necesito 2 personas técnicas para el festival, qué sé yo, ¿vos gringo no querés? Me dijo gringo, a mi cabeza, ¿no? Me dijo gringo, esto lo cuento siempre porque fue como muy fuerte para mí, muy impactante. Me dijo gringo, sabe mi nombre, me está ofreciendo algo, cuando yo creí que no era nadie. ¿Te reconocieron? Me reconocieron, bueno, digo, dale, voy. Me tocó estar en el Centro Cultural General Paz, con un grupo que venía de España, hacer toda la asistencia técnica, el montaje. Conocí mujeres técnicas, mujeres escenógrafas que montaban, se me volaron la cabeza, y al final de esa producción, que no sé de dónde he visto fotos subidas al Instagram, donde yo estoy, porque yo hacía la maquinaria detrás de la escena mientras funcionaba todo el espectáculo, que era extremadamente complejo. Y yo, bueno, termina los 2 días o 3 días que ellos estuvieron acá con esa función, me dice el Carlos Pujol, que era como el actor manager del grupo, me dice, bueno, mira gringo, te queremos llevar, nosotros ya hemos hablado con el grupo, yo tenía 19 años tenía. Te queremos llevar, hemos hablado con el grupo, nosotros vamos a tener función en Buenos Aires, después vamos a ir a Brasil, y de Brasil volvemos a Europa. La idea es que vos vayas hasta Buenos Aires, si te gusta, qué sé yo, nos acompañes en la gira, Brasil, y te vengas con nosotros. Yo de todo esto era una persona que viajaba todos los días a Río Tercero,
que no tenía idea de cómo era el mundo, que para mí ya estar en Córdoba era como una cosa, me perdía en la peatonal. Ese era tu Brasil. Era mi Brasil, o sea, era mi Europa, Córdoba. No, y con mucho dolor en el alma decidí no ir. ¿Viste cuando decís? No sé por qué decidí no ir, porque era importante terminar la facu. Para mí era como un mandato terminar la facu. Sí, bueno, tenés que tener el título, tenés que tener el título. No fui. Pero, y después me mandaban cartas, porque bueno, claro, no había nada como, no hay este contacto ahora directo que tenés Facebook, tenés Instagram, que nada, no había ni siquiera internet. Me mandaban cartas a Río Tercero, yo llegaba de la facu y me encontraba abajo de la puerta un sobre, Carlos Pujol, de Mallorca, y me contaban que estaban armando otra obra, como que siempre hubo un contacto, hasta que me enteré, cuando ellos volvieron en un festival, que me estuvieron buscando, yo estaba encerrado en el cuenco armando mi trabajo final, que me estuvieron buscando, no los vi esa vez, y después sí me enteré que murió su director y que se separaron y toda la historia. Bueno, todo eso fue posible, creo que a mi rigurosidad y a mi obsesión por las cosas, ¿no? Siempre he sido como así también, muy obsesionado en hacer las cosas. Y trabajar incansablemente. Sí, son insoportables. Insoportable, sí. Si la vida es intensa, porque hay que darle intensidad. Claro. Se ve así. Y teniendo en cuenta esto de los pendientes, ¿hay algo hoy que te gustaría experimentar artísticamente? Sí, quiero hacer danza, quiero hacer una obra de danza, quiero contar con mi cuerpo. En pandemia había empezado. En pandemia la pasé muy mal porque tuve COVID. Estuve al borde de la extinción humana. Realmente la pasé muy mal. Y escuchaba música para poder, no pensar tanto. Y había encontrado como una pulsión en el cuerpo que dije, bueno, esto es parte de algo que puedo llegar a hacer. Y después, bueno, empecé como a querer hacerlo, y después, bueno, ya el avatar de la vida, ya me recuperé, ya volví a la facu, ya volví al ritmo, pero sí, es como un pendiente que tengo, ¿Y hoy en día qué es lo que te detiene a hacerlo? La vida, el transcurrir de las cosas, de la cotidianidad, estar en gestiones muy heavy, porque bueno, es mucho el volumen de trabajo, mucho lo que hay que resolver, todo el tiempo te aparece algo nuevo, y bueno, eso como que me está como frenando lo creativo, qué sé yo. Y después, bueno, tengo una hija, la Martu, que hace danza, entonces está todo en este proceso de mucha formación, que hay que acompañarla, que hay que llevarla, que hay que esperarla. Bueno, nada, y entiendo que es su momento, que, bueno, los padres a veces, yo digo, tengo una hija de la generación de cristal que le dicen a los jóvenes de ahora, y yo soy un padre de algodón, pero bueno, celebro eso, o sea, en este momento creo que es eso. Pero ese es como mi pendiente, y trabajar con el Pipi. Sí, ese es como mi pendiente, poder volcar en una obra, danza, texto, luz, que tenga este cuerpo en la escena. Me gusta mucho el humor. Una de las últimas veces que hablé con Mariel, siempre decíamos esto, bueno, tenemos que hacer una obra para cagarnos de risa. Y decíamos, bueno, y con el Martín Cabrera, y entonces decíamos, bueno, pero las cosas en las que nos cagamos de risa nosotros no le dan gracia a nadie. No, bueno, pero tenemos que hacer una obra para cagarnos de risa. Y me encanta el humor, es una cosa que, pero me encanta. Haría una obra de humor, por ejemplo. Ese es como tengo otro pendiente. Una obra de danza, humor con el Pipi. No sería fácil. No. Pero bueno. Bueno, ya estaríamos llegando entonces a la última pregunta.
a la que solemos hacer esta como última pregunta. Ligándolo también, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, el teatro, ¿no? La cultura, también, como partiendo de ahí, ¿vos para qué sentís que haces lo que haces? ¿Para qué hago lo que hago? Hago lo que hago para que otras personas puedan experimentar lo que yo experimenté de una manera más rápida, como allanando camino, creando autopista, fabricando puentes invisibles. Como decía de Roberto que... Sí, Aró, sí. Intento que otra gente pueda encontrarse no con el camino tan ríspido, porque si bien tuve muchas posibilidades, me tocó dormir en la terminal de ómnibus muchas veces. Porque yo tenía función y terminaba la función a las 11 y no tenía bondi para irme. Y bueno, dormía en la terminal de ómnibus. Esperaba hasta el día siguiente a las 5 de la mañana o 6 que saliera el primer bondi y me volvía a retercero, dormía cuando llegaba y volvía a la tarde para hacer la función. Entonces digo, bueno, intento que el camino no sea tan ríspido para las otras personas. Ese es como mi gran lema, objetivo, con lo que me despierto todo el tiempo, ¿no? Como esa es como mi espina. Quiero que todas las personas que quieran, le deseen hacer teatro o hacer lo que les interese hacer, se encuentren con un camino que no sea tan lleno de espinas, lleno de escombros, que esté como un poquito más limpio, y que pueda encontrar a alguien que le resuelva algún problema. Eso es como también es mi objetivo dentro de la gestión. Resolver los problemas de los pibes, resolver los problemas de los profes, resolver los problemas de una obra, es como lo mismo, en otra escala. Y hay algo que me parece que es que yo lo he vivido como persona y entiendo que así tiene que ser, que uno no entiende lo que imprimen el resto de las personas, no lo entiende. O sea, yo se lo dije a Roberto una vez en la presentación de su libro Maestros. Y él me decía, wow, yo no entendía que eso él estaba imprimiendo en vos. Y me parece que uno tampoco entiende lo que imprime en las otras personas. O como Jorge Díaz imprimió esa vez que me dijo, vos gringo no querés participar. Entonces digo, son pequeñas acciones que van habilitando otras posibilidades. Y entiendo que hay muchas personas que quieren hacer teatro, que desean hacer teatro, y bueno, y los caminos en esta profesión son complejos, son difíciles. Y más ahora, digo, en mi época, había grupos que nos aglutinábamos, qué sé yo. El Cuenco era un grupo, Cirulaxia era un grupo, La Cochera era otro grupo. Ahora como hay como elencos, por ahí está bueno, también hay como elencos, ¿no? Se juntan personas que provienen de varios lugares distintos y arman una obra. En mi época eso no era tan así, sino que Cirulaxia producía Cirulaxia, el Cuenco producía el Cuenco, La Cochera producía La Cochera, Documenta producía Documenta. Que está bueno y está malo, qué sé yo, pero también encontrás ahí el sostén, ¿no? Y para mí el cubo azul es el sostén para los pibes, para los estudiantes. Es el lugar donde pueden, no sé, aglutinarse, conversar, hacer, producir, más allá de que no tengamos todas las condiciones o las mejores condiciones. Sí, y ser padre, esa es como mi prioridad también, ¿no? Es como elegí esa prioridad antes que nada. Se puede estar cayendo el departamento de teatro si mi hija me necesita, el padre de algodón va a salir a que su hija de cristal no se rompa. No lo sabe ella, o no se lo debe saber, pero... Bueno, por ahí lo escucha. O lo escucha el asistente, no debe saber. Bueno, ahora sí, para cerrar, nos gusta terminar con un ping-pong.
que puede ser, lo podés tomar como a modo de recomendación de algo reciente que hayas estado viendo o algo que te venga acompañando hace rato. Bien. Una película. Cinema Paradiso. Una serie. No veo series, ¿vos sabés? Pero vi con la Marti, que me la hizo ver. No tengo la capacidad de atención para seguir una serie. Necesito que empiece y termine algo. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Un actor y o actriz. Meryl Streep y Leonardo DiCaprio. Se repite. Un libro. 100 años de soledad. Un músico o una banda. Charly García. Juli Daga también dijo Charly García. Sí, y bueno, es como muy de nuestra época, Sí. ¿no? Muy de nuestra época. Una obra. Una obra. La casa de Bernardo Alba. Y una persona que te parezca que tiene que venir acá. Una persona que me parece que tiene Rodri Cuesta. Obviamente. Bien. Obviamente Rodri Cuesta. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Por compartir estas cosas que son lindas, hermosas, innecesarias para para todas y conocernos todos. también. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Yendo de la Escena al Living. Nosotros somos Renzo Fernández, Antonella Jeffrey y Sofía López Cela.